Hola, hoy vamos a hablar de desarrollo personal para hombres evolucionantes. Vamos a hablar de qué significa ser un hombre, qué es ser auténtico, del equilibrio entre nuestros lados masculino y femenino, de cómo retomar ese contacto con las emociones que a veces perdemos y de cómo puede mejorar nuestra vida como hombres a través del crecimiento personal. Todo esto con nuestro invitado de hoy, Francisco Fortuno. Hola, en la entrevista de hoy vamos a hablar con Francisco Fortuno, que es coach y mentor para hombres y creador de Hombres Evolucionantes, la primera plataforma de desarrollo personal específica para hombres. Muy buenas, Fran, ¿qué tal? Muy bien, tío, muy bien. La verdad que muy contento aquí de hablar contigo. Genial, estupendo. Igualmente es para mí un placer tenerte aquí. Bueno, tengo que decir que yo ya conozco el proyecto de Fran de Hombres Evolucionantes. Me parece una pasada y me lo quería traer aquí hoy para que nos cuente a todos cómo va este proyecto de Hombres Evolucionantes, cómo es eso de ser coach y mentor de hombres, en qué ayudas a los hombres a mejorar su vida. Y lo primero que te quería preguntar es que nos cuentes un poco tu historia. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Frank? Pues bueno, así resumiendo un poquito para no aburrir a la gente, básicamente yo hace casi 3 años, mira, en junio de 2017 era 3 años, o sea que en junio de 2014 dejé mi trabajo, trabajaba para una multinacional en publicidad en Madrid y bueno, no estaba satisfecho con ese trabajo y decidí darme una oportunidad, ¿no? de ser feliz y de encontrar algo que realmente me apasionara. Y sin tener ni idea de lo que iba a hacer con mi vida, pues dejé ese trabajo. Y es cierto que durante esos años en Madrid había aprovechado para formarme como hombre, como hombre, como hombre ya era, como coach y en comunicación y en varias otras cosas. Entonces, cuando me fui, pues me fui de viaje a Asia y durante 8 meses estuve recorriendo Asia, estudié yoga, descubrí el tantra, descubrí una isla en Tailandia que se llama Koh Phangan, donde ahora paso los inviernos. Y bueno, durante ese camino creé un blog que en su momento se llamaba El Síndrome de la Mochila, porque ese era un poco el síndrome que yo tenía cuando estaba en la oficina y sentía que quería irme, ¿no? Y yo pensaba en qué pondría en la mochila cuando saliera. Y estaba un poco conectado con la libertad que tanto ansiaba, ¿no? Entonces, bueno, durante un par de años estuve muy dedicado a mi crecimiento personal y a mi desarrollo espiritual, haciendo yoga, estudiando tantra, y trabajando todo eso mucho. Y en algún momento hice un taller para hombres, solo con hombres, el que yo acudí como alumno, y la verdad que me hizo ver un montón de conflictos y cosas que yo tenía con la masculinidad, ¿no? Con lo que significaba la masculinidad en mi cabeza, lo que significaba ser un hombre, y de ahí me vino la inspiración de empezar a hacer ese tipo de talleres, ¿no? Y poquito a poco, pues empecé haciendo círculos en mi casa, reuniendo hombres y simplemente hablando de estos temas. Cuando volví a España hice varios talleres y hace como un año y medio decidí ya como realmente enfocarme profesionalmente en esto, ¿no? Yo siempre había hecho sesiones de coaching, pero decidí como enfocarme al público masculino. Y desde noviembre de 2016 lancé la web hombresevolucionantes.com y bueno, sigo organizando talleres, círculos y retiros para hombres y eso es un poco como he llegado aquí. Ha sido en parte viviendo mi propio proceso de transformación como hombre y teniendo esas ganas de cambiar, de facilitar el cambio en otros hombres y de compartir las enseñanzas y las prácticas que a mí me estaban funcionando, compartirlo con otros hombres, porque sé que hay mucha necesidad, ¿no? Y más o menos esa es la historia. Ujú. Pues muchas gracias, Frank. Te quería preguntar acerca de lo que has comentado de los círculos de hombres, que esto, bueno, es un concepto que yo lo conozco, pero quizá mucha gente que nos esté viendo no sabe lo que son. ¿Cómo se trabaja en estos círculos de hombres? Cuéntanos un poco. Pues de la manera en la que yo trabajo, porque bueno, para esto hay muchas tendencias, pero básicamente es pensando que durante toda la historia siempre ha habido momentos o entornos en los que los hombres iban por un lado y las mujeres iban por otro lado, ¿no? Y ese era un tiempo que dedicaban ellos bueno, pues a
a comentar las cosas que eran importantes para ellos. Y por alguna razón, durante los últimos, no sé, 50 o 100 años, esos entornos como que han desaparecido, ¿no? Y durante un poco más recientemente las mujeres han empezado a ocupar esos espacios otra vez, ¿no? Pero los hombres parece que un poco menos. Entonces la idea viene de crear un espacio seguro en el que los hombres podamos mostrarnos vulnerables y compartir nuestros problemas, nuestros desafíos, nuestros sueños, un poco todo, ¿no? Y sobre todo que sea un espacio, digamos que separado de las mujeres, para que sea un espacio distinto en el que podamos estar como pues más tranquilos, ¿no? Con otras personas que sienten más parecido a nosotros. Y la verdad que mi experiencia, pues yo creo que habré organizado ya probablemente cerca de 100 círculos de hombres. He organizado círculos de hombres en Tailandia, en España, en Estados Unidos, en Colombia. Y la verdad que para mí es algo, no sé, necesario. De hecho, durante los últimos 5 meses, cuando estuve en Tailandia, tenía 2 círculos. Un círculo abierto, en el que cualquier hombre podía venir, y tenía un círculo cerrado también, que era algo más terapéutico, más para ir profundo y para trabajar heridas más profundas y más importantes, ¿no? Así es que esto es un poco lo que hacemos, pero básicamente la gente se puede quedar como que es un espacio para compartir, para recibir apoyo y para conectar con otros hombres en un espacio más consciente que el típico de, pues con la cerveza y el partido de fútbol, ¿no? Ujú. ¿Cómo ayudan estos círculos a los hombres? Es decir, por ejemplo, un hombre que trabajara este tipo de desarrollo personal específico para los hombres, ¿qué resultados vería en su vida? Y específicamente, ¿qué resultados distintos a los de otras herramientas de desarrollo personal, como puede ser un curso en abierto, donde vaya todo el mundo, se traten temas generales, tipo motivación, productividad, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que, a ver, todo ayuda y cada uno tiene que ir buscando un poco lo que resuene con él, lo que le sirva en cada momento del camino, ¿no? Pero para mí, en este momento, la diferencia un poco es que al estar solo con hombres, hay una transferencia que se produce, no sé si a nivel energético o qué, pero como que simplemente el hecho de estar con otros hombres que están en el mismo, con esas mismas ganas, con esa misma intención de crecer, ya hay una transferencia ahí que se produce de algún modo mágico, ¿no? Y además también el hecho de estar con personas, con hombres que sienten muy parecido a ti, el hecho de poder compartir cosas que yo tengo muchas veces en los círculos, sobre todo, y en los talleres, cuando tenemos el espacio de compartir, en el que se comparten cosas que a lo mejor ese hombre no se lo había contado a nadie nunca antes. Entonces, el crear ese entorno seguro en el que alguien puede contar algo que tiene ahí, algo que le ocurrió o algo que le está atormentando un poco la mente, ese hecho, eso es muy sanador, ¿no? Simplemente el hecho de tener eso. Y quizás en el entorno normal, pues no lo hace, ¿no? Porque pues es gente que le conoce, se siente juzgado, tiene miedo a mostrarse vulnerable. Entonces yo creo que ahí hay una parte de poner conciencia en lo que significa ser un hombre, trabajar eso en específico, creo que es muy importante. Y me parece que hay muchos hombres, por la experiencia que tengo, veo que hay muchos hombres que tienen algún conflicto, bien con su parte masculina o con su parte femenina, y este entorno es muy bueno para trabajar eso, para poner el enfoque en eso y sobre todo un poco sanar esas dos partes tuyas para básicamente conseguir ser tu mejor versión, ¿no? Y alcanzar el éxito personal que tú predicas y que promulgas dentro de tu blog, ¿no? Pues sí, porque no sé si estarás de acuerdo que muchas veces a los hombres y a las mujeres, a cada uno de nosotros, se nos imponen una serie de roles en función de nuestro sexo, con una serie de objetivos que se supone pues que tienes que conseguir a lo largo de tu vida. Entonces, una de las claves que hablo yo siempre a la hora del éxito personal es, son dos partes, ¿no? Éxito, que es conseguir resultados, y personal, que sean los tuyos, ¿no? Los que tú personalmente decides tener y no los que la sociedad desde fuera te impone, tanto en general para todos, como lo de sácate una carrera, encuentra un trabajo fijo, como luego para cada uno de los roles de los masculino y femenino. En tu opinión, cómo encaja este desarrollo personal que tú haces a la hora de trabajar esta imposición social de lo que la sociedad considera
que un hombre debería hacer. ¿No te suena esta frase de que no, los hombres de verdad o los verdaderos hombres hacen esto, esto y lo otro? Ya de alguna manera te están queriendo meter por ese caminito, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho sufrimiento que viene tanto para las mujeres como para los hombres con esos debería, ¿no? Con eso es lo que se supone que tienes que hacer como hombre y lo que se supone que tienes que hacer como mujer. Y en este caso, hablando de los hombres, pues a los hombres se les supone valientes, se les supone fuertes, se les supone que no pueden mostrar sus emociones, que no pueden tener miedo, que no pueden llorar y un montón de cosas que la verdad que hacen nuestra existencia bastante complicada, ¿no? Y si además de eso pones todo el condicionamiento social que hace que, bueno, que no nos miremos mucho hacia adentro y ese tipo de cosas, pues la cosa se complica todavía más, ¿no? Entonces yo creo que para mí la solución o, bueno, o el camino es un poco, primero de autoconocimiento para saber quién soy yo, pero quién soy yo realmente quitándome todas las capas que hay, ¿no? Y todas las cosas que me han ido imponiendo. Yo estudio Tantra y una de las enseñanzas que dice el Tantra es que llegues a tu esencia real, ¿no? Que te quites todas las capas de todo lo que te han impuesto y que te quedes con quién eres tú realmente. Y yo creo que ese es el trabajo. Descubrir quién eres tú como hombre y que seas ese hombre. Para mí, yo no promulgo que el hombre tenga que ser fuerte o sensible o no. Que... A mí me da igual. Yo lo único que propongo es que el hombre se mire hacia adentro, que descubra quién es y que sea auténtico, que sea quien es realmente. Y ya está. Y eso para cada uno puede significar una cosa u otra. Sí que es verdad que hay ciertas herramientas que son buenas a aprender, ¿no? Y cuando hablamos de, pues eso, conectar con tu energía masculina, con la dirección, con el propósito, con la fuerza de voluntad y conectar con la energía femenina para poder fluir, para disfrutar de las cosas de este mundo manifestado, pues si tú eres capaz de conectar con esas dos energías o de esas dos formas de ver la vida, pues tu abanico de posibilidades va a ser más amplio y vas a poder disfrutar de tu vida más, ¿no? Entonces, para mí, muy básicamente es eso, que seas el hombre que tú quieres ser y también un poco de toda esta plataforma es para que veamos cuál es el lugar que ocupa el hombre ahora mismo, ¿no? Porque ya sabemos que los roles antiguos no funcionan y de hecho no los queremos, pero tampoco sabemos muy bien cuáles son los nuevos, ¿no? Como que ahora estamos en un momento en el que los espacios no están muy claros. Así es que, pues por ahí está el trabajo, ¿no? Redescubrir los nuevos pasos. Has dicho una cosa que me parece muy interesante. Yo empecé en el mundo del desarrollo personal, empecé con una página web de habilidades sociales para hombres, que, bueno, todavía está por ahí, se llama exitosocial.com. Y elegimos, a diferencia de otras escuelas que enseñaban otro tipo de habilidades sociales, en el que se veía, por ejemplo, a la mujer como algo a conquistar, que eso es algo que a mí siempre me ha chirriado, ¿no? Como decía Zamperrio, que la mujer no es un castillo, no hay que ir a conquistarla con las catapultas. Nosotros elegimos como símbolo el yin y el yang, porque siempre he considerado que los hombres y las mujeres ni somos iguales ni somos distintos, lo que somos es complementarios. A mí me ha parecido muy interesante lo que has comentado de equilibrar esas dos partes, ese el lado femenino y ese lado masculino. Claro, nosotros como hombre pues somos el lado masculino con un puntito femenino dentro, somos esa parte yang, del yin y el yang. Me gustaría, si te parece bien, que elaboraras un poquito en este concepto, que seguro que tienes muchísimas cosas interesantes que decirnos sobre equilibrar este yin y este yang. Sí, yo creo que aquí a veces el problema está en cuando hablamos de femenino y masculino porque hay como mucho socialmente metido ahí, ¿no? Entonces a veces es más fácil hablar de yin y yang, que parece que no tiene tanto detrás, ¿no? Tanta historia. Entonces, un poco lo que dice el Tantra habla mucho de esto y habla de eso, ¿no? De que todos tenemos una esencia femenina y masculina, que todos estamos compuestos de estas dos energías y, por ejemplo, el Hatha Yoga lo que hace es Hatha significa sol y luna, o sea, esas dos partes, ser capaz de encontrar un balance en esas dos fuerzas o en esas dos partes que hay dentro de ti y encontrar el balance de eso para vivir una vida lo más balanceada posible y lo más apacible, ¿no? Luego, por ejemplo, el Tantra te enseña lo contrario, te enseña que te vayas al extremo de tu polaridad, digamos, si tú eres un ser con una esencia sexual, en este caso masculina,
pues te enseña cómo ir hacia tu polaridad masculina para que haya más atracción con la otra persona. Pero poniendo un ejemplo práctico sería, por ejemplo, pues un hombre que tiene un trabajo en el que tiene que dirigir a mucha gente, pues tendrá que tener una parte masculina desarrollada y además sana, ¿no? Para poder dirigir a otras personas, para tener claros los objetivos. Y luego hay un momento en el que a lo mejor lo que tiene que hacer es cuidar de otras personas, en ese momento tendrá que conectar con esa energía femenina, ¿no? Entonces, tanto mujeres, y funcionaría exactamente igual para una mujer que en su día a día es directiva y durante la oficina pues tiene que estar en esa parte yang y conectar con esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante, esto es simplemente una herramienta en la que se ponen esas etiquetas, que si alguien prefiere yang, yin que masculino femenino, pues genial, ¿no? Lo importante es no apegarse a la palabra, sino extraer la esencia real que hay dentro, ¿no? Y yo creo que eso lo importante es que todos seamos como el andrógeno, ¿no? O sea, ser capaz de conectar esas dos fuerzas y trabajar con ellas y sobre todo trabajar pues la que tú tengas más, la que tengas peor a lo mejor o la que descubras que tienes, con la que tienes más desafíos. Pero eso sí es algo muy importante, ¿no? Ahora mismo lo que rige el mundo es un sistema masculino, pero es un masculino inmaduro y un masculino inconsciente. El masculino del que yo hablo es un masculino consciente, que no es violento, que no es, que no dirige de una manera, no sé, dictatorial, ¿no? Es un masculino que tiene claras sus ideas y que hace que todos le acompañen. Entonces yo creo que ese es el que necesita la sociedad y ese masculino lo pueden personificar hombres y lo pueden personificar mujeres también. Me parece fantástico, estoy muy de acuerdo en lo que dices y sobre todo en ese, me gustaría hacer un poquito más de énfasis en eso que hemos hablado, de ese masculino consciente o evolucionado, ¿no? Como los hombres evolucionantes. ¿Qué indicas? Porque por un lado tenemos como dos arquetipos en esta sociedad o dos imágenes mentales que se nos vienen a la cabeza, que es la del hombre inmaduro, encerrado en casa a lo mejor, jugando a videojuegos, no se hace responsable de su vida. Eh, esa imagen como de, de hombre que no acepta a lo mejor su propósito, esa responsabilidad, ese luchar contra los elementos. Y luego, por otro lado, tenemos la imagen también un poco estereotipada, que es la que se va al otro extremo, del macho alfa, ¿no? El malote, el gamberrete. El businessman a lo mejor así como Sí, muy agresivo, ¿no? eso es, la imagen del hombre muy agresivo pues a lo mejor en el plano pues de violencia física, muy agresivo en el plano de un tiburón de los negocios, el macho alfa por antonomasia y tenemos como esas dos caricaturas de hombre y nos falta ese hombre evolucionado, ese hombre quizá un poco más trascendente que sin dejar de lado esa fuerza masculina pues no cae en ninguno de esos dos extremos, ¿no? ¿Qué características tendría este hombre evolucionante? Pues, a ver, la primera característica que tiene este hombre evolucionante es que la evolución o el desarrollo personal es muy importante para él, ¿no? Que es como su principal foco, el querer mejorar cada día y el aceptarse como es y desde esa aceptación saber cuáles son las cosas que quiere mejorar, cuáles son las cosas que quiere conseguir y a partir de ahí ir hacia eso. O sea, esa sería la única cualidad real que necesita tener un hombre evolucionante. El tener ganas, la apertura suficiente para aceptar estas ideas y las ganas suficientes y el compromiso, sobre todo, sería apertura, compromiso, el compromiso consigo mismo de dar su mejor versión, de descubrir realmente quién es él, ¿no? Entonces yo creo que esas son esas, porque realmente el resto son cosas que dependerá de cada uno. Por ejemplo, un hombre necesitará fuerza de voluntad para conseguir sus objetivos, otro necesitará claridad para conseguir sus propósitos. Pero a lo mejor hay un hombre que tiene claros sus propósitos y que tiene todo muy claro y lo que necesita es lo contrario. A lo mejor necesita conectar con sus emociones más o ser capaz de fluir más con la vida y salirse de los cajones que a veces nos hacemos. Entonces yo creo que cada uno tiene su propio camino de crecimiento y lo importante es que tengas
esa conciencia para ser capaz de abrirte a ideas nuevas y de querer compartir ese aprendizaje y ese camino con otras personas y en especial en este caso con otros hombres. Pero básicamente es eso, yo no creo que haya cualidades más. Yo sí que trabajo en los talleres, generalmente trabajamos una parte masculina que tiene que ver con el propósito, con la dirección, con la toma de decisiones, pero también una parte femenina que tiene que ver con las emociones, con el fluir, con el compartir, con el mostrarse vulnerable. Así es que yo creo que hay que trabajar las dos partes. Cada uno debería de saber, observándose, saber cuál es la parte que realmente tiene que trabajar más, ¿no? Ujú. Has comentado en varias ocasiones el rol del propósito en la vida de un hombre, lo que también se conoce como misión. En tus palabras, ¿qué es el propósito? ¿Cómo nos beneficia tener un propósito? Y la persona que aún no lo tenga o que ande un poco perdido acerca de su propósito, ¿qué podría hacer para aclararse las ideas? Pues a ver, ahí yo lo he leído a David Deida, pero el otro día escuché a otra persona que decía que era otra persona quien había dicho esta frase, pero bueno, igualmente a mí me gusta mucho, que dice que si no tienes un propósito, tu propósito es encontrar tu propósito, con lo cual ya tienes uno, ¿no? Y yo creo que, mira, te voy a hablar, para mí personalmente, el hecho de, yo me pasé durante años, tenía muy claro que lo que estaba haciendo no era lo que quería, trabajar en una oficina vendiendo publicidad, a pesar de que era un trabajo muy bueno, que me daba muy buen sueldo, que parecía que tenía todo lo que en la vida alguien puede querer. Yo vivía en Madrid en un ático con terraza, ¿no? Tenía todo un poco lo que cualquiera puede soñar, lo que a mí me habían vendido que podía conseguir cuando estaba en la universidad. Y cuando tuve eso me di cuenta de que no me satisfacía, ¿no? Porque lo que no tenía era un propósito. Y para mí un propósito es algo que es más grande que tú, algo en lo que puedes invertir tu tiempo, tus energías, tu pasión, que es más grande que tú, ¿no? Es como el legado que tú vas a dejar en este mundo, de qué manera vas tú a cambiar el mundo que te rodea, cómo vas a hacer que sea un poquito mejor. Entonces, para cada uno eso puede ser una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. A mí personalmente me ha ayudado porque, por ejemplo, el hecho de tener ahora un propósito claro, pues me hace estar motivado, levantarme por las mañanas con pasión, con ganas de trabajar, me hace estar frente al ordenador un montón de horas, me hace organizar un montón de cosas, conectar todo el tiempo con hombres. Y eso viene desde el corazón, ¿no? Desde unas ganas de cambiar el mundo, al menos en la medida de mis posibilidades, y con una creencia, con una conciencia de que eso es algo bueno para el mundo, ¿no? Eso es lo que yo siento con este camino. Entonces, para mí, pues, es un poco eso, ¿no? Tener el propósito me ha ayudado a tener clara mi dirección y eso, por ejemplo, me ha ayudado también con mis relaciones en la vida, que es algo bastante sorprendente, porque el hecho de tener claros mis objetivos me ha hecho relacionarme, en mi caso, con otras mujeres, de una manera, no desde la necesidad, sino desde un caso muy práctico, por ejemplo, ¿no? Yo estoy trabajando en casa, quedo con una chica y de repente me deja colgado y no queda conmigo, o no puede venir, o lo que sea. Antes, cuando no tenía un propósito, me hubiera enfadado, me hubiera puesto, no sé, como que me hubiera cabreado, me hubiera puesto a lo mejor en plan needy o lo que sea, y de repente ahora, pues oye, no quedo con ella, pues bueno, me pongo a trabajar en mis cosas y tan contento. Entonces, esa es un poco la forma en la que a mí me ha ayudado y en la que es muy bonito, ¿no? Levantarse por las mañanas y estar haciendo algo que crees que está trayendo un beneficio al mundo. Es una sensación muy, muy bonita. Pues enlazando con lo que nos comentabas de las relaciones, quizá es el momento de comentar en qué este desarrollo personal que haces para hombres evolucionantes les beneficia tanto a ellos en sus relaciones como a las mujeres que tienen relaciones con estos hombres evolucionantes. Eh, ¿qué, qué beneficios encuentran estas personas en sus relaciones y qué beneficios y qué cambios pueden ver las parejas o potenciales parejas de estos hombres que evolucionan? Pues a ver, yo creo que todo lo que tú hagas como persona para mirarte hacia adentro, ya sea coaching, cualquier tipo de terapia, me da igual, ¿no? Pues PNL o cualquier cosa, ¿no? Que tú hagas contigo, dedicarte tiempo a ti, a crecer, a entenderte, a conocerte, todo eso siempre va a ser bueno para ti.
Va a ser bueno para ti y, por tanto, va a ser bueno para tu relación. Bueno, a veces puede que no sea bueno para tu relación, si a lo mejor estás en una relación muy basada en la necesidad y lo descubres, ¿no? Pero bueno, digamos que lo que te hace mejor persona te va a hacer ser mejor en las relaciones, ¿no? Yo creo que uno en las relaciones básicamente lo que hace es proyectar lo que tiene dentro, ¿no? Entonces, si tú te cuidas, si tú aprendes de ti, si tú mejoras, automáticamente tus relaciones van a mejorar. Y a la pareja, pues en este caso, el hecho de, por ejemplo, en parejas heterosexuales, digamos, nosotros en los hombres evolucionantes tenemos hombres heterosexuales, homosexuales, no hay ningún problema con eso, ni de edad, ni de religión, ni de raza, ni de nada, ¿no? Aquí puede venir cualquier hombre que quiera evolucionar y que quiera crecer. Entonces, lo que le pasa a los heterosexuales, sobre todo, que es el caso que yo conozco más de cerca, es que, por ejemplo, después de pasar un par de horas en un círculo simplemente, ya no te digo en un taller de un par de días o en un retiro de fin de semana, cuando vuelven del retiro de fin de semana sales con una energía brutal, ¿no? Porque has estado trabajando con otros hombres y simplemente lo que te decía antes, la pura energía masculina de estar juntos, de estar trabajando, de hacer ejercicios físicos, de hacer ejercicios mentales, de hacer como hacemos rituales, bueno, de todas las cosas que se hacen, sales recargado de energía masculina. Y eso se nota en tu confianza personal. Y como se nota en tu confianza, las otras personas lo notan también, ¿no? Entonces a mí me ha pasado y conozco muchos casos de hombres que salen del taller o del retiro y de repente es como si se convirtieran en un imán, ¿no? Para mujeres, de repente es como que, wow, ¿qué te pasa? Te veo como diferente. Y él como de, bueno, y es algo como, esa salud que viene de dentro, ¿no? Que no es yo pretendiendo, intentando ser de esta forma, sino yo que estoy mejor conmigo mismo y eso lo saco. Entonces yo creo que para la relación es buenísimo. Y además, en este caso, para la relación femenino-masculino o para las relaciones entre hombres y mujeres, que está tan viciada, digamos, y que hay tantas cosas detrás, creo que un hombre más consciente lo que va a hacer es traer una sociedad con menos violencia, una sociedad con unas relaciones mejores, con hombres que puedan apoyar mejor a sus parejas, en una igualdad en la que creo que todos queremos convivir, ¿no? Así es que para mí creo que son todo beneficios. Pues fantástico. Oye, y ahora que estábamos comentando el tema de que un hombre más evolucionado, este hombre evolucionante, es capaz de comunicarse de esta igualdad o compatibilidad o complementariedad. ¿Cómo lo ves tú esto en la foto global? Es decir, ¿cómo crees que podría cambiar la sociedad? Es para mejor, esperamos, cuando los hombres o una gran parte de los hombres hayamos aprendido, hayamos desarrollado a través de nuestro crecimiento personal, pues estas características, estas habilidades, esta luz que brilla desde dentro, como tú decías. Eh, ¿Qué cambio te gustaría a ti ver en el mundo a través de tu trabajo? Pues a mí me gustaría, para mí es muy importante esa sanación entre lo masculino y lo femenino, que empieza por la sanación de lo masculino y femenino dentro de uno, ¿no? Yo el primero, yo estoy trabajando en esa sanación entre esas dos partes mías, que tienen conflictos y que tienen muchas cosas que se han ido metiendo durante la vida, ¿no? Y tienen la figura paterna y la figura materna, y yo tenía una hermana que era 3 años mayor, todas esas cosas van condicionando, ¿no? Entonces yo creo que con esa sanación interna tuya, de tu femenino y tu masculino, cuando estás con otra persona que sea de tu mismo sexo o del otro, eres capaz de tener una relación, una mejor relación, porque cuando tú tienes problemas con las mujeres, generalmente es porque tienes un problema con tu femenino interno. Y si no te llevas bien con los hombres, suele ser porque tienes una pelea con tu parte masculina. Entonces yo creo que de la sanación personal llega la sanación en las relaciones. Y yo creo que el mundo sería sobre todo un lugar con menos violencia, sobre todo con menos violencia de género y violencia de todo tipo, porque la violencia, sobre todo la provocada por los hombres, que es la gran mayoría, creo que viene de una incapacidad de los hombres de gestionar sus emociones, de conectar con esas emociones, de permitirse quizás sentir la ira en un entorno seguro en lugar de reprimirla y de repente un día explotar y llevarse por delante al que pilles. Yo creo que sería un lugar menos violento, sería un lugar con más igualdad, con más amor también, con menos prejuicio y con menos
asuntos pendientes, ¿no? Como creo que sería un lugar más bonito en el que podríamos querernos más y habría más amor y menos violencia y menos miedo también. Así es que ojalá y, bueno, en eso estamos trabajando. Claro que sí. Has comentado una parte que trabajo yo mucho también, que es la parte de los hombres que sean capaces de conectar con sus emociones, que es un tema que, bueno, yo lo trabajo por el lado de la autoestima condicionada. Y en tu caso, pues me imagino que verás también muchos hombres que no tienen ese contacto con esas emociones y es lo que Alice Miller llamaba los perros encerrados en el sótano, ¿no? Si tienes perros encerrados en el sótano, cuando abras la trampilla del sótano van a salir arramblando con todo lo que pillen. Y eso es un poco lo que nos pasa a los hombres más, puede pasar a cualquier persona, pero a los hombres más, que si guardamos nuestras emociones como en una olla a presión, eso en algún momento explotará y posiblemente sea en el momento menos adecuado, en el lugar menos adecuado. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de cómo ves tú esto y qué consejo le darías a una persona para que empezara, pues, si está desconectado de sus emociones o tiende a reprimirlas, pues para que empezara a gestionarlas de una forma más sana? Yo creo que ese es uno de las cosas, de los problemas o de los desafíos que tienen más hombres, ¿no? Como que yo diría que un 90 y bastante por ciento de los hombres tiene algún problema con la ira, sobre todo con la ira y en general con el resto de emociones, pero específicamente con la ira, que yo creo que es la que trae más cosas, con el miedo también a veces y con la tristeza, pero la ira sobre todo es muy nociva para eso, ¿no? Y yo me gusta mucho la metáfora que has utilizado, yo añadiría una que es como si fuera una máquina tragaperras en las que tú vas echando monedas, ¿no? Entonces, tú haces algo que supera mis límites y en lo que yo me enfado, pero en lugar de enfadarme, tú me dices, ¿te ha molestado? Y yo te digo, no. Y eso es como una monedita que voy echando, ¿no? Y al día siguiente viene mi madre y me dice, no sé, me habla mal o me dice algo, y otra monedita. Y luego mi pareja, y luego el otro, y todo. Y yo voy tragando, tragando, tragando. Y al final lo que ocurre es, como la olla a presión de la que tú hablabas, a mí me gusta hablar de un volcán, ¿no? De repente hay tanta lava ahí dentro que ¡pum! El volcán explota y claro, si hay un volcán en erupción y hay un pueblo debajo del volcán, pues hasta luego, ¿no? La lava no se va a parar, se lleva por delante todo lo que encuentre. Y para prevenir eso, creo que lo más importante primero es conectar con las emociones y ser capaz de identificar qué emociones estoy sintiendo en cada momento. La segunda es permitirse identificarlas, o sea, permitirse conectar con esa emoción, porque las emociones no hay nada malo en las emociones, ¿no? Las emociones son señales que vienen a traernos un mensaje. En el caso de la ira, generalmente es un límite que alguien ha propasado, ¿no? Con la tristeza es pues algo que hay de pérdida, ¿no? Con el miedo, pues es una situación nueva a la que vas a enfrentar. Entonces, esos son señales que te vienen a dar una información. Si tú no haces caso de las señales, pues van viniendo señales más grandes, y si no haces ningún caso, en algún momento bueno, ocurre pues eso, una pérdida real de nervios o, pues un ataque violento o cualquier tipo de cosas así, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es prevenir eso. Hay muchos ejercicios en los talleres y en los retiros, muchas veces trabajamos eso, ejercicios para sacar la energía esa, para sacar la, esas emociones. En inglés se dice emotion, ¿no? Emoción, o sea, energía en movimiento. Entonces, si tú sacas esa energía y de alguna manera eres capaz de físicamente sacarla o de crear un entorno seguro en el que tú puedas mover esa energía, no se va a quedar ahí enquistada y no se va a convertir luego en una bomba, ¿no? Y yo estoy casi convencido de que todos los hombres, o casi todos los hombres que escuchen esto, ha habido algún momento de su vida en el que tenían miedo de lo que había dentro de ellos, de poder hacer algo violento realmente, ¿no? Y yo conozco hombres pues súper amables, súper tranquilos, que de repente un día, después de cargar tanto dentro, un día de repente como que pierden el control y hacen alguna locura o creen que podrían llegar a hacer esa locura. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso mucho antes, siendo capaz de identificar esas emociones, sacarlas en un entorno seguro y otra cosa también muy importante, compartirlas y comunicarlas. Porque a veces, si tú te enfadas y tu mujer te está diciendo, ¿estás enfadado? Y tú dices que no, generalmente la conversación suele ser, ¿estás enfadado o no? ¿Estás enfadado o no? ¿Estás enfadado? Sí, estoy enfadado.
porque muchas veces ellas las emociones, las mujeres son mejores con las emociones generalmente, ¿no? Entonces yo creo que es decir, bueno, pues estoy sintiendo esto, ¿no? Y darle un espacio a esa emoción que al final simplemente es lo que necesita, un espacio donde permitirte sentir eso, que viene a traerte un mensaje muy importante. Oye, quería comentarte, ya que estamos hablando de las emociones, me parece que puede ser muy interesante hablar de la emoción del polo opuesto de la ira, que es la tristeza. Porque, bueno, arquetípicamente o en la caricatura del hombre neandertal, cromañón, macho alfa, este que comentábamos antes, que se le nota como que la emoción a lo mejor que más le puedes, la ira, mezclada con el orgullo, quizás, ¿no? Con ese comportamiento autoritario. Pero creo que una gran desconocida y que puede hacer mucho daño a los hombres es su inverso, que es la tristeza, ¿no? De la misma manera que la ira como que te sube la energía para que tú puedas de alguna forma luchar contra aquello que no es como a ti te gusta, de alguna forma, cuando sucede algo que tú no tienes la capacidad de cambiar o que has asumido que no tienes la capacidad de cambiar, como que tu mente, tus emociones y tu mente te ponen en un estado como letárgico de tristeza y eso puede llevar a los hombres a quedarse atascados, por ejemplo, en un periodo de apatía, en un duelo, por ejemplo, por una pérdida. Por ejemplo, un hombre que ha perdido a su pareja o que ha perdido un trabajo y que no se ve con ánimos, no se ve con fuerza de ponerse a buscar una pareja nueva, de ponerse a buscar un trabajo nuevo. Y eso, bueno, pues eso se puede hacer una pelota que puede, pues te puede llevar a un estado de desánimo durante mucho tiempo, incluso a la depresión o a cosas aún peores, ¿no? Y como encima a los hombres nos cuesta más trabajo en general pedir ayuda, pues también nos puede costar incluso más trabajo salir de ese estado. ¿Tú todo esto cómo lo ves? La verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí hay un par de cosas, y es que yo creo que desde pequeños a los hombres sí se nos permite, de pequeño como niño se te permite enfadarte, ¿no? Es como que está más o menos bien visto que un niño pues se pelee, se enfade, se pegue con sus amigos, ¿no? Es como que se acepta. Pero, por ejemplo, que un niño llore, todos hemos oído eso, ¿no? De los niños no llorar. Entonces, digamos que hay un momento de tu vida en el que de repente como niño te dicen que no puedes llorar. Y esto afecta a algunas mujeres también, yo creo, ¿no? Depende un poco de la educación de cada uno. Pero como que de repente te dicen que tú no puedes llorar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy triste, como no puedo llorar, ¿qué hago? Pues me enfado, porque como enfadarme puedo, pues me enfado. Y la mayoría de veces y casos, por ejemplo, de violencia de género, son casos de violencia que vienen provocados por el miedo o por la tristeza, más que por la pura ira. O sea, la ira es ya cuando no eres capaz de gestionar ese miedo a perder a tu pareja, por ejemplo, o esa tristeza por algo que está ocurriendo, como no eres capaz de conectar con esas emociones, te vas a la ira, que esa sí que la conoces, y entonces muestras las cosas con ira cuando realmente lo que tendrías que hacer es llorar o compartir que tienes miedo, ¿no? Entonces, por ahí, a mí me parece que eso es súper importante, ¿no? Que los hombres nos permitamos... Mira, llevo mucho trabajo con emociones y con tal, y todavía me cuesta un montón llorar, o sea, me cuesta muchísimo. Y tenía un profesor, Michael Chrotowski, que decía que llorar era como cagar, ¿no? Decía, crying is like pooing, o sea, que es algo totalmente natural, ¿no? Que tienes que llorar igual que vas al baño, igual limpiar la nariz cuando tienes mocos o lo que sea. Entonces, el hecho de no llorar hace, pues eso, que haya un montón de casos de hombres con depresión que no salen y de lo cual no se habla mucho porque los hombres no piden ayuda. Porque un hombre está triste, un hombre está de bajón y no se va al psicólogo. Se lo come solo, se queda en su habitación, empieza a beber, se va a una adicción. Esa energía la lleva a cualquier cosa antes que pedir ayuda, ¿no? Las mujeres son mucho mejores con eso en general porque por lo menos piden ayuda. Y hay un montón, me alegro de que hayas sacado esta cosa porque hay un montón de hombres que lo están pasando muy mal y, por ejemplo, los círculos ayudan mucho para eso, ¿no? Porque muchas veces cuando tú tienes un problema grave, el puro hecho de compartirlo con otros hombres y explicar lo que te pasa y compartir tu situación ya te libera un montón, ¿no? Sobre todo cuando escuchas y cuando oyes que otros hombres pues tienen situaciones similares, ¿no? Eso queramos que no, ayuda un montón saber que no eres el único que está pasándolo mal.
Pues lo siguiente es ver cómo aterrizamos esto en unas claves prácticas para que las personas que nos están viendo puedan empezar a trabajar desde ahora mismo en desarrollar, bueno, todo esto que estabas tú hablando, el autoconocimiento, el equilibrar esos polos masculino y femenino, el empezar a entrar en contacto con sus emociones, el gestionar la rabia, el gestionar otras emociones para no irse directamente a la rabia porque es lo que conocemos. ¿Por qué no nos das alguna clave práctica de algo que una persona pueda hacer en su casa para comenzar este trabajo? Pues a ver, yo lo que diría, sobre todo a los hombres, es que busquen un grupo de hombres, ciudad o donde vivan, que busquen si existe algún círculo de hombres. Si tienen la inspiración de crearlo, yo estoy dispuesto a ayudarles, a acompañarles de alguna manera, si quieren crear un círculo de hombres evolucionantes y a compartir con ellos la metodología. Y si no existe o no pueden encontrarlo, creo que es una práctica muy bonita sentarse con algún amigo que tengan y hablar realmente desde el corazón, ¿no? Compartir cosas profundas, o sea, dejarse de tonterías, dejarse de hablar de fútbol, dejarse de hablar de las cosas que salen en la tele o no tomarse la tercera o la cuarta cerveza, ¿no? Para estar un poquito más consciente y compartir realmente desde el corazón lo que uno lleva dentro y cómo se siente, sobre todo para los hombres, yo diría, hablar de emociones. Y algo que yo recomiendo mucho también y que a mí me gusta mucho es tener un diario, ¿no? En el que, y a mí me ha servido mucho en mi camino de crecimiento personal, es tener algún lugar donde escribir las cosas que te pasan, los objetivos, porque también es como para ver una crónica de cómo vas creciendo, ¿no? Los que tenemos un blog, es muy bonito porque puedes ver lo que escribías, ¿no? Hace años y lo lees y me imagino que cuando tú ves tu blog, el primer blog este de seducción, dirás, madre mía, yo me pasa, ¿no? Cuando leo los primeros posts en el síndrome de la mochila, digo, madre mía, ¿esto quién lo escribía? Pero eso es muy buena señal, eso quiere decir que estamos evolucionando y que estamos... Lo que hiciste hace 2 años se tiene que avergonzar, si no quiere decir que no estás cambiando mucho. Así es que yo diría eso, buscar un grupo de hombres y si no existe, crearlo y si no lo quieren crear con sus propios amigos, generar un espacio diferente en el que cada uno tenga un espacio para hablar, por ejemplo, y tener ese diario para poder pues escribir lo que les apetezca. A lo mejor es qué emociones he sentido durante el día o qué cosas quiero tener en mi vida, no sé, lo que sea, ¿no? Hay millones de ejercicios y millones de herramientas que se pueden encontrar y yo comparto algunas en el blog y ejercicios que pueden hacer para sobre todo conocerse uno a sí mismo y evolucionar. Muy bien, fantástico. Y para las personas que quieran ir un paso más allá, que quieran seguir aprendiendo, que específicamente quieran seguir aprendiendo contigo, Frank, ¿qué les propones? ¿Qué nos propondrías para seguir en este camino evolucionante? Pues la verdad que muchas cosas. Yo tengo ahora mismo un proceso que se llama Despertando tu héroe interior, que es un proceso de 6 o 10 sesiones de coaching y mentoría. Yo utilizo esas dos técnicas porque me parece que es una forma más completa por parte de la mentoría, ofrecer mi experiencia a esos hombres en aquellas áreas en las que yo tengo experiencia y con el coaching, pues trabajar todas esas áreas en las que ese hombre quiera desarrollar él personalmente, ¿no? Esa sería una, procesos de coaching. La otra serían los talleres. Yo hago talleres cuando estoy en España, talleres de crecimiento personal y de sexualidad para hombres también, que es un tema también muy interesante y que me gusta mucho compartir. Y luego retiros. Yo organizo retiros, que es como la joya de la corona ahora mismo, ¿no? El retiro de 48 horas, de 2 días, que la verdad que es una experiencia súper potente. O si están en alguna ciudad en la que yo vaya a hacer un círculo de hombres, pues acercarse a un círculo también. Y aparte, pues si no, pues también desde el blog, leyendo todo el contenido. ¿Tienes algún regalito para la gente que se quiera suscribir a tu blog? Pues yo tengo, a ver, tengo un test en el que esos hombres pueden ver en qué nivel de evolucionado, qué nivel de evolucionante son, ¿no? Qué tipo de hombre evolucionante son. Y bueno, el test te da esa información y lo que es todavía más importante es que te da claves para poder seguir con ese crecimiento personal, ¿no? Claves sobre las emociones, claves sobre encontrar el propósito de vida, Yo hablo siempre de libertad, amor y propósito. Esas son las 3 claves que yo trabajo en el blog y si trabajamos pues relaciones, propósito, el autoconocimiento y un poco todas esas cosas, ¿no? Entonces,
para cualquier hombre que quiera, pues que se baje ese test, que vea a qué nivel está, que comparta conmigo cuántos puntos ha sacado en el test y sobre todo que esté atento a los mails que le van a llegar después con esas claves para seguir creciendo en este camino y además también para en una comunidad, porque yo sé que hay muchos hombres que van a cursos, van a talleres, pero la mayoría de veces hay más mujeres y están como con esa ilusión y esas ganas de conocer a otros hombres que estén en ese camino. Entonces, Hombres Evolucionantes nace también con el objetivo y con la ambición de generar una comunidad de hombres que quieran crecer juntos. Así es que por eso también pues que se acerque al grupo de Facebook y todo eso para conocer a otros hombres que estén en el mismo camino. Pues ya estamos terminando, Fran. Para concluir, te voy a pedir que nos cuentes cuál es tu frase épica. Aquella frase que representa muchísimo, que tiene muchísimo significado para ti y te voy a pedir que nos la cuentes y que la compartas con nosotros. Pues mira, yo cuando tendría 14 o 15 años, mi abuelo tenía una enciclopedia y le regalaban libros por haberse comprado esas enciclopedias ya estoy hablando hace años, que le iban mandando tomos y le regalaban libros y durante una época le empezaron a regalar libros de biografías y una vez llegó la biografía de Gandhi y yo me leí la biografía de Gandhi y la verdad que aluciné, fue como un personaje que me hizo ¡pum!, ¿no? Como una persona sin utilizar la violencia había sido capaz de conseguir la independencia de un país como la India del Imperio Británico, que era el más importante en aquel momento. Y a mí, pues eso, fue una figura que en su momento me impactó mucho. Y él tiene una frase muy bonita que es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y es algo que para mí, pues, no sé, para mí es muy importante porque durante mucho tiempo yo he dicho a la gente cómo tenía que vivir o cómo quería hacer y ahora ya me estoy despegando mucho de eso e intentando vivir de la manera que yo quiero que sea el mundo, ¿no? Y creo que esa es la única manera de cambiar. Pues sí, Fran, yo estoy muy de acuerdo con esa frase. Lo único es que tengo que decir que aunque todos pensamos que esa frase es de Gandhi, realmente es una de estas cosas de Internet en la que la frase no se le atribuye al autor original. La frase específicamente es de Arlene Lawrence, quien desarrolló un proyecto también para ayudar a las personas y en ese proyecto ella estableció unas frases que se llamaban los principios del amor, entre las cuales una de ellas era sé el cambio que deseas ver en lugar de intentar cambiar a alguien más. Entonces, esta frase pues se le ha atribuido erróneamente a Gandhi y yo estoy muy, muy, muy de acuerdo con la frase, pero su autora original es Arlene Lawrence. Pues yo creo que hay que darle a Arlene Lawrence su crédito y también creo que hay que darle a Gandhi el crédito de haber vivido ese mensaje. Incluso si él nunca lo dijo como palabra, sí que fue algo que vivió, ¿no? En lugar de decirle a la gente cómo tenía que actuar, hacerlo tú y de esa manera dejar que la gente se contagie o que la gente se inspire y puedan vivir de esa manera también. Pero es bueno atribuirle a la gente las cosas. Bueno, Fran, pues nos quedamos con eso, ¿no? Nos quedamos con todo lo que hemos visto hoy de equilibrar nuestro lado masculino, nuestro lado femenino, ese yin y ese yang, buscar nuestro propósito, este cambio en la sociedad. Y este cambio en la sociedad tiene que venir de dentro. Tienes que ser tú el cambio que quieras ver en el mundo en lugar de intentar cambiar a los demás. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Te invitamos Muchas gracias. Que sepas que eres más que bienvenido para repetir esto, porque seguro que se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. No sé, ¿de qué podríamos hablar cuando nos volviéramos a juntar? Seguro que hay muchas cosas más allá de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué pasos nos llevarían aún más lejos? A mí me gusta mucho el tema de la sexualidad, por ejemplo. Es un tema que me interesa mucho y que lo tratamos en los talleres también y en los retiros. Y es un tema también, además, que le interesa mucho a los hombres y a las mujeres también. Así es que la próxima vez podemos hablar de sexualidad, por ejemplo, de sexualidad consciente o un poquito más en el tema de las relaciones. Hay un montón de temas creo que se pueden seguir hablando. Pues por supuesto, Frank, en la próxima entrevista profundizaremos en estos temas de sexualidad y de relaciones porque queremos seguir ahí buceando en todo ese conocimiento tan interesante que tienes para compartir. Lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por compartir todas esas cosas que sabes. Nos vemos muy pronto
Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Muchas gracias a ti y a la audiencia.